en público, ¿no? Sí, 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 sí. En la pantalla lo van a... Ujú. Porque ya se ponga el... pero un pastel, que sea un platito, ¿eh? Vamos a dejar esto. Ahorita nos van a avisar cuando ya esté abierto. Sí, Ok. cuando ya quite el flyer. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Consulado General de México en Laredo. Estamos iniciando la semana de asesorías legales externas. Hace un ratito tuvimos el corte de listón. Aquí nos acompaña el abogado Nicolás Redondo de la firma PIC, de la firma legal PIC. Nos acompaña quien va a ser el host de este evento, nuestro cónsul de protección, Horacio Munguía, y en unos momentos se va a incorporar aquí en este asiento alguien que sabe mucho más que yo de todo este asunto de asesorías legales externas, nuestra compañera Carolina. Es importantísimo que la gente entienda que las cosas ya cambiaron en Estados Unidos de América y que no importa cuál sea su condición migratoria, las leyes de este país, la constitución de este país le da derecho a las personas por el hecho simplemente de estar aquí presentes, de ser seres humanos, tienen derechos y es importante que sepan cuáles son sus derechos. Afortunadamente para el área de Laredo, pues no tenemos las redadas que hemos visto en California o en varias ciudades de California. Aquí sí hubo ya una redada en la milla 13 sobre ellos dicen operativo que fue hacia una compañía y termina enredada con 22 detenidos mexicanos y otros tantos latinoamericanos. No ha vuelto a suceder eso acá, pero las detenciones sí están continuando todos los días en Laredo y en todo el país. Entonces, por eso sí es muy importante que usted sepa que es indispensable tener una asesoría con un abogado experto en materia migratoria, porque cada caso es diferente. No es lo mismo el caso de su compadre, de su vecino. Depende mucho de cuántos años ha estado usted aquí, de si tiene hijos o no ciudadanos, de si ha pagado impuestos, no ha pagado impuestos, de si tiene o no tiene detenciones previas, si tiene o no deportaciones. Todo eso va a influir para su caso. Entonces, el día de hoy, y espero que en el curso de la tarde de los siguientes días, quienes vean este video, encuentren las respuestas aquí con un abogado experto a muchas de sus interrogantes. Muchas de las interrogantes que vamos a ponerle aquí sobre la mesa al abogado de PIC son las preguntas que nos ha hecho llegar la gente. Entonces, le doy el micrófono aquí a mi compañero, el cónsul de protección, para que diga cómo es la dinámica de la integración. Muy buenos días, muchísimas gracias. Como lo comentó el cónsul, a lo largo de esta semana, de hoy 18 hasta el 22, tenemos en pantalla el calendario del el lunes 18. Estamos iniciando con la inauguración y tenemos hoy al despacho de abogados PIC, el Law Group, Law Firm, perdón, que está en Austin y San Antonio, y está Nicolás Arroyo, que es un representante de esa firma y que se ha convertido prácticamente ya en un experto de, pues, en cuestiones migratorias, ¿no? En materia migratoria, y obviamente está para darnos información, hacer comentarios. Ya lo hemos hecho antes en, 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 en este formato de Facebook Live. Vamos a estar aquí prácticamente todos eh, tratando de contestar las preguntas que mucha gente ya nos ha hecho el favor de enviarnos previamente, y vamos a estar aquí tratando de comentar lo que es la actualidad migratoria, lo que más, los casos que más nos comenta la gente aquí en el Departamento de Protección a Mexicanos. Recuerden, el Consulado General de México en Laredo tiene un departamento de protección a mexicanos que trabaja todos los días de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden que no necesitan cita para acercarse aquí con nosotros, a hacer alguna pregunta, si tienen dudas, si necesitan información
sobre esta firma de abogados, por ejemplo, que nos está acompañando el día de hoy. Y nosotros también tenemos la manera, y lo comentaremos en un momentito más con el abogado Arroyo, para poderle dar a usted información de cómo puede cerciorarse de que la persona que usted está contratando es una persona que tiene la capacidad para asesorarlo en materia migratoria, que es un abogado o una firma de abogados que está certificada o que puede, que es legal, valga la redundancia, sobre la firma legal de abogados. Entonces, sin más, comenzamos. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que el día de hoy tuviste un largo trayecto desde Austin para acá, pero Gracias. regularmente comenzamos con las preguntas que la gente regularmente nos hace. La gente ahorita aquí en el área de Laredo, una problemática bastante fuerte que hay, muy grande que hay, es el hecho de que la gente está optando por seguir o escucha el que les dicen, oye, ¿sabes qué? Con 1,500, $2,000 te consigo un permiso de trabajo y te llega un seguro social y regularizas tu estancia aquí. Y muchos de ellos también nos hemos dado cuenta que ni siquiera saben cómo se hizo, pero fue a través de la petición de asilo. Entonces, ese es el problema más grande que estamos viendo. Consideramos, no sé si sea la manera correcta de llamarlo, consideramos que es un fraude que le están haciendo a la gente, sobre todo en el caso de la gente que no sabe. Dice, es que yo no sabía qué iba a hacer, a mí me dijeron, me ofrecieron que me arreglaban mi situación, que me daban permiso de trabajo, que iba a tener un seguro, un número de seguro social y nada más deposité y sí, sí me llegó, ¿no? O sea, sí me llegó, pero a la hora de la hora ven que tienen una cita con un juez y se dan cuenta que es una petición de asilo a la que no pueden acreditar que son víctimas de asilo o que es el asilo como tal y entonces se ven involucrados en una situación de arresto por parte de los oficiales de ICE porque tienen una cita con el juez y están optando por ir a asegurar a esas personas que ya no estén en libertad esperando su cita con el juez. Y entonces estamos viendo gente también que por su trabajo o por diversión que tiene este tipo de permisos, está cruzando los checkpoints, está cruzando los puntos de revisión de patrulla fronteriza o son detenidos por el DPS, que es la Policía Estatal de Texas, y obviamente están haciendo caso omiso de ese permiso de trabajo que portan, los pasan a custodia de ICE y ahí se da cuenta que van a tener una cita con el juez y entonces los está dejando detenidos y obviamente ahorita tú nos comentarás que hay pocas posibilidades de salir bajo fianza. Sí, claro, cónsul, gracias por la invitación nuevamente. Sí, o sea, digo, aquí identificando en primera instancia qué es el asilo, ¿no? O sea, el asilo, para empezar, hay dos tipos, formas para enviar una solicitud de asilo. Digo, es algo muy lamentable lo que le está pasando a los connacionales. Pero bueno, un tipo de asilo se le denomina el tipo de asilo afirmativo, o dos, el asilo que se presenta en la corte. Uno, de forma directa, como base, siempre se tiene que someter la solicitud dentro del año de cuando la persona llegó al país, ¿no? Entonces uno tiene que demostrar el miedo creíble, ¿no? El miedo creíble, vamos a suponer que la persona es mexicano y tiene que sustentar en su solicitud ese miedo creíble a regresar al país. Y eso lo tiene que hacer dentro del año de su ingreso al país. ¿Qué es lo que sucede si no lo hace durante ese tiempo? Pues bueno, tiene que mostrar circunstancias excepcionales, ¿no? De por qué no lo hizo. Porque uno lo hizo, exactamente. Entonces lo que sucede es que, pues bueno, sí, sí hemos visto desafortunadamente que en ocasiones, pues notarios, contadores públicos o personas simple y sencillamente que preparan la solicitud, lo hacen para una persona sin hacer esa evaluación previa y con el objetivo de, pues, de obtenerles el permiso de trabajo, pues bueno, someten una solicitud que ante los ojos de migración puede ser una solicitud frívola y eso tiene, pues bueno, riesgos muy graves para los connacionales o la persona que lo está solicitando. En este caso, después si la persona quisiera buscar algún otro alivio migratorio, pues ya va a quedar ese precedente, ¿no? Entonces, cuando se somete de esa forma, de manera asilo afirmativo, y cuando eventualmente la solicitud es negada, porque pues, no tiene una buena base, lo que sucede es que pues migración, en este caso USCIS, puede turnar la solicitud ante corte y la persona
puesto en procedimientos de corte. Y entonces ya ahí viene otra problemática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la persona tiene que, ante los ojos del juez, tiene que demostrar ese miedo creíble y eso puede complicar y puede inclusive terminar en una deportación, algo que puede ser algo como benéfico, tener un permiso de trabajo de una forma rápida, ¿verdad? Sí. Hemos visto aquí en el área, en los centros de detención que visitamos constantemente, y lo vemos aquí sobre todo mi compañera Carolina García, que regularmente es quien coordina la atención y la coordinación que tenemos, valga la redundancia, con los diferentes despachos de abogados que tenemos acá en Laredo. Vemos que la gente dice, oye, pero ¿por qué lo detuvieron, no? O acuden acá con el Departamento de Protección, las familias de quienes son detenidos, cuando iban al trabajo, cuando estaban en el trabajo o después de una parada de tránsito y nos dicen, oye, ¿por qué detuvieron a mi familiar si tiene un permiso de trabajo, ¿no? Y está bien o está legal en el país? Tenemos el caso de alguien que incluso trabajaba para alguno de los condados que están en nuestra circunscripción, era empleado del condado y lo detuvieron por una falta administrativa y obviamente ahorita está detenido y está esperando la audiencia con el juez por asilo, porque él consiguió ese permiso de trabajo después de una solicitud de asilo, a pesar de haber vivido prácticamente toda su vida aquí. O sea, él ya no pudo aplicar a DACA, pero era una persona que llegó en la infancia, ¿no? Desde muy pequeño llegó a Estados Unidos y entonces encontró esa manera de regularizar su estatus, ¿no? Desafortunadamente. Y no sé, Sí, claro, claro. Sí, te- ese- aquí lo que está pasando, y es muy común, bueno, hubo un cambio reciente en la regulación, y es que, por ejemplo, las personas que entraron al país y durante el tiempo que entraron, hay muchos casos que, por ejemplo, entraron al país y fueron puestos en procedimientos de corte, les dieron aquí lo que se le llama un notice to appear, y luego las personas salen, y bueno, y así están todo con su caso ahí detenido, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido es que las personas que tienen esos procesos durante los 2 años de la entrada, están haciendo deportaciones express. Ujú, De manera que cuando tienen una visita o un chequeo con ICE, ¿verdad? Los famosos ICE check-in, ¿verdad? Lo que ha ujú, sucedido es que, pues bueno, en la corte le cierran su caso y hacen uso de esa deportación express. Entonces, muchas personas se está pasando eso, o sea, que al momento de ir a hacer la entrevista con los oficiales de ICE, pues bueno, está sucediendo que están haciendo ese uso de esa nueva regulación de los 2 años de la fecha de entrada, inclusive personas que tienen ya mucho tiempo aquí en el país y que habían tenido su caso, pues bueno, básicamente en suspenso, ¿no? Durante todo ese tiempo, ha sucedido algo tan lamentable. Por eso siempre es, digo, nuevamente la recomendación como inicialmente se ha hecho, ¿no? O sea, es ir a buscar una evaluación, propiamente con una firma acreditada, con un despacho de abogados. Pues bueno, nosotros ahorita todas estas vamos a estar apoyando aquí con ustedes y pues bueno, que la gente se acerque aquí al consulado, ¿no? así es. Algo que suele pasar es que de repente recibimos a connacionales que vienen con esta situación, ¿no? De hice el trámite porque me dijeron que sí se podía, pero previamente han sido asesorados a lo mejor con un abogado, pero como en esa consulta les dijeron que no calificaba, ellos buscaron el sí. Entonces se fueron con el engaño de yo te consigo el permiso de trabajo, yo puedo conseguirte ese permiso de empleo y ahorita ya están en la situación de que ya les llegó una cita para ir a una corte de migración y tienen miedo. Entonces, Ujú. si ellos también no van a esa cita, pues se cometen falta y entonces ICE puede ir a buscarlos, ¿verdad? Así es correcto. Ujú. Digo, pues ahí en ese aspecto, pues viene muchas veces la disyuntiva de la gente, ¿verdad? Pues obviamente al momento de no cumplir con lo que se te está pidiendo, pues bueno, se genera un orden de arresto y pues sí, en efecto puede tener consecuencias adicionales. Pero sí, o sea, la recomendación es siempre, pues inclusive tener 2 o 3 consultas, ¿verdad? O sea, con diferentes, inclusive abogados, ¿verdad? Es como cuando vas con el doctor, ¿no? O sea, Sí, te ujú. dice algo, no está de más que tú pidas algún otro consejo médico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el aspecto de nosotros, pues, por ejemplo, ahorita comentamos, digo, se tiene un seguro de práctica que cubre en este aspecto y muchas veces
Es normal que cualquier persona pueda tener errores. Aquí Ujú. cuando lo haces con una firma y aquí yo soy abogado asociado a este despacho, hay más dentro de la firma, hay socios y pues lo que hacemos muchas veces hacemos una lluvia de ideas para hacer una mejor estrategia. Es bueno que lo hagan pues en firmas así, ¿no? O sea, para estar cubiertos y bien asesorados, ¿no? Sí, ahorita como decía Carolina, hemos incluso nosotros dentro de los programas que tenemos en el consulado para canalizar a personas por algunas situaciones específicas, con abogados, los mandamos con el abogado, sometemos a la firma de abogados el caso, la firma de abogados dice, ¿sabes que esta persona no tiene un caso o tiene que salir a México para poder hacer el arreglo, etcétera? Pero la gente no quiere salir y no se hace de la manera que ellos consideran. O sea, dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero salir y sí quiero arreglar aquí. Entonces, lo ideal sería consultar con otro abogado. Han ido con otro abogado y el abogado les dice lo mismo hasta que caen con algún notario o con alguna persona que llena estos documentos y les dicen, hombre, yo te consigo el permiso de trabajo y te consigo el seguro. Sí, sí se los consiguen. Sí le mandan el seguro, sí le mandan el permiso de trabajo y es justo lo que acabamos de comentar, que están en una situación de petición de asilo, que desafortunadamente ahorita pues la ley no tiene un candado para eso, o sea, todos lo reciben, sí te lo tramitan, pero estás en una situación complicada. Un año después, unos meses después, 2 años después, en algún momento de la vida, ganan tiempo, pero pierden prácticamente todo cualquier otro recurso que pudieran tener. Entonces, y eso nos lleva al siguiente tema, Nicolás. Carolina lo comentaba. Es bien importante que, y tú también ahorita lo comentaste, acércate a una firma de abogados que esté certificada por la Barra de Abogados de Texas. Es muy importante que esté reconocida. ¿Y cómo saber eso? Justo lo acabo de comentar. Recuerden, todos ahorita, la mayoría de las personas, si no es que todas, manejamos algo de redes sociales. En cualquier buscador pongan Barra de Abogados de Texas, así de sencillo, y la primera opción que les va a aparecer es la página del Texas State Bar. Ahí ustedes pueden consultar, ¿verdad? Creo que es una Sí, buena manera, es una manera fácil, accesible, sí, para que la gente pueda consultar. Si usted decide, he decidido contratar al despacho de abogados tal, búsquelo ahí, sí. busque a los abogados a ver qué calificación tienen, si tienen licencia para litigar en el estado de Texas, si tienen las acreditaciones para litigar en materia migratoria, porque a lo mejor sí es abogado en Texas, sí está certificado por la barra de abogados, pero tiene credenciales para llevar otro tipo de asuntos que no sean migratorios, que eso también lo hemos estado viendo. Sí, claro. Entonces, es muy importante, ¿no? Y también hay otro filtro, o sea, por ejemplo, para efecto de las áreas de especialización, pues bueno, aquí la persona no puede decirse que es especialista en algo si no está certificado por un board, ¿verdad? En la firma tenemos ahí socios que están certificados en el tema migratorio y eso también es otro candado ahí que pueden hacer. Sí, así es. Sí, eso es bien, bien importante. También asegúrese de eso, de que la firma sea una firma que esté establecida. Sabemos que desafortunadamente hay abogados que no llevan una buena práctica, desafortunadamente, y lo comentamos porque la gente acude aquí al consulado y nos comenta sus casos. No es que tengamos nosotros un registro, un reporte de firmas de abogados que no cumplen con la ética que le requiere el llevar a cabo ese servicio y esa profesión. Pero sí conocemos de muchísimos casos aquí en Laredo donde firmas de abogados o abogados han defraudado o no le dan seguimiento a los casos. Es bien importante también tener en cuenta eso. Entonces, vaya a ese filtro, es muy fácil. Si usted busca uno, y no tiene un abogado y quiere consultarlo, también véalo ahí en la misma barra de abogados de Texas. Ahí, si usted dice, busca un abogado de migración, busca un abogado para asuntos criminales o familiares, ahí usted entra y va a ver un listado según el lugar donde usted viva de los abogados que están afiliados o que están asociados o Sí, claro. certificados por la barra de abogados de Texas. Y también, por ejemplo, en lo tema de lo migratorio,
Pues bueno, hay varias subáreas, ¿no? O sea, por ejemplo, está lo migratorio familiar, que es lo muy común, ¿no? O sea, lo familiar es, hijo quiere pedir a papá, o hijo quiere pedir a mamá, o peticiones entre familia, ¿va? Pero también está el área de defensa en corte, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, eventualmente, si tu caso se complica, pues tienes que tener también la garantía de que ese mismo bufete que te está ayudando o ese mismo abogado que te está ayudando, pues también te va a defender, ¿no? Y luego también está el área de empleo, que bueno, eso ya viene un mundo de peticiones de visas de trabajo, visas de inversión, de transferencia, etcétera, etcétera. Pero eso es importante saber, ¿no? O sea, que quien te va a ayudar, pues tenga conocimiento de esas tres áreas, ¿no? Y principalmente las primeras dos. Ahí en la oficina llevamos tanto como asuntos migratorios como asuntos penales, ¿no? Cuando en ocasiones, por decir, hay detenidos por una circunstancia de cualquier índole, y después migración pone el famoso ICE hold o ICE detainer, y ya se inicia un procedimiento en corte. Pues también eso es súper importantísimo, ¿no? Cuando estás en esa línea de una problemática penal que después ya abre un caso en corte, es importante que la firma que te está ayudando tenga conocimiento de cualquier circunstancia que sea de tu caso penal, y si vas a llegar a un acuerdo de culpa, pues que ese acuerdo de culpabilidad no vaya a impactar en tu proceso eventualmente migratorio que estaría posteriormente llevándose en la corte. Entonces, todo eso es recomendación, o sea, que cuando eligen, pues sepan elegir bien. Justamente de ese tema hay una Sí, pregunta en el chat del Facebook. sí. Dice, si me detienen y me ponen hold de migración, ¿califico para una fianza? ¿Me conviene pagarla? Ok, pues bueno, mire, ahí viene el aspecto del tiempo, del lugar, del condado donde esté suscitándose. Hay ciertos condados que, bueno, cuando hay una detención, a la hora del día, migración llega y están ahí presentes para poner prácticamente el cargo de migración. Y a veces que la gente no tiene tiempo, ¿verdad? Para hacer esa mecánica de tratar de pagar la fianza o utilizar un buffet y demás. Hay otros condados que sí te dan esa libertad, ¿verdad? Y sí lo puedes hacer. Dependiendo de las circunstancias, del tipo de cargo y del lugar donde se esté presentando, es donde se puede hacer ese movimiento. En ocasiones, si la gente lo hace, pues sí, o sea, evita esa circunstancia de ese cargo por parte de migración. Y pues la persona, nos ha tocado muchas personas, por ejemplo, que nosotros hacemos liberaciones de detenidos hasta los fines de semana, ¿no? O sea, que pues llega el familiar, habla al celular que tenemos de emergencia y pues bueno, se comunica con un abogado, otro asociado y demás, y pues vas a hacer la liberación para evitar precisamente ese cargo de ICE, ¿no? Y poderlo liberar. Depende de dónde esté suscitándose, ¿va? Es lo que también recomendamos nosotros, que las mismas familias creen su plan de emergencia, porque a veces no se sabe en el teléfono de las familias en el momento de la detención y como no se pueden comunicar porque a través de un fin de semana firman la salida voluntaria. Entonces, para evitar estar ellos detenidos, se van por la salida fácil que ellos creen, cuando hubiera sido importante tener a la mano presente el teléfono de tu esposa, de tu hijo, de la persona que sabe de ti, que sabe que te va a contestar, al que le podías haber informado sobre tu detención y sobre todo también decir, sabes que quiero hablar con mi consulado, o sea, en lo que yo busco un abogado, quiero hablar primero con mi consulado, o si ya tengo un trámite con un abogado, en lo que lo contacto, porque han llegado también personas que dicen, es que no me acuerdo quién me está atendiendo, sé que es un notario, sé que es un abogado, pero no recuerdo quién es, yo nomás mando los papeles. Entonces, algo que les decimos mucho es que se aprendan los nombres de con quién están trabajando, el abogado, el teléfono, el cargo, porque luego pasan ese tipo de incidentes que son detenidos y la información que dan a la persona que los está entrevistando, ya sea de ICE, de Border Patrol, de DPS, pues queda a medias, incompleta, porque no dicen la información tal cual. Entonces presta la situación a que pues no crean que está realmente en un proceso, Sí, ¿no? no. Sí, Ujú. no, es súper importante tener todo a la mano y sobre todo, por eso precisamente es importante que las personas acudan antes, pues a tener una consulta, ¿no? Porque lo que sucede en la consulta, bueno, la persona que está consultando, pues tiene le llaman aquí attorney-client privilege o privilegios de protección de confidencialidad. Entonces, cuando uno va a una consulta y a la oficina, pues bueno, uno crea unas notas, ¿no? Unas notas en donde uno pone, a ver, ¿cuándo llegaste al país? ¿Cómo llegaste? ¿Por dónde cruzaste? Ujú. Estás casado, soltero, tienes hijos, entonces uno explora todos los tipos de avenidas. De manera que cuando ya después esa persona llega a tener un incidente,
de cualquier tipo, que pues el carro estaba fundido el foco y lo tuvieron ahí en un condado medio racista y ya después lo pusieron en procedimientos de corte, pero ya se tiene todo ese file, entonces ya con ese expediente, pues uno puede hacer una acción más posible de defensa, a diferencia de cuando no se tiene absolutamente nada, el familiar está desesperado, se tiene que ir a conseguir todo ese mecanismo en una situación de vulnerabilidad. Por eso es importante, aun y cuando crean que a lo mejor no tengan un caso, sí, o sea, tengan una consulta previa para estar preparado y tener toda esa contingencia lista. Que es lo que también recomendamos. Cuestiones que yo fui con el notario Mm. y creen que el notario, al igual que en territorio mexicano, es un abogado que obtuvo una asignación de una notaría pública. Le decimos nosotros, no, es que aquí en Estados Unidos el notario es una persona que hizo una certificación y sella documentos originales. O sea, lo que tú le pides es lo que va a hacer el notario, pero no te hace ese estudio o esa, ahora sí, como para conocer sobre tu caso, el involucrarse más sobre tu historial para ver qué te conviene, qué tipo de libro migratorio te puedo dar. Por eso les decimos, busquen una firma legal, busquen un abogado. Hay abogados que no cobran la primera consulta, hay abogados que sí cubren la primera consulta y hay medios como el consulado que a través del PALE canaliza a los connacionales con firmas legales o abogados u organizaciones que pueden dar esa consulta para que ellos puedan estar seguros y también de que la información va a ser privada. O sea, algo que nosotros decimos, sabes que vienen aquí, así sean temas de violencia doméstica, es que todo lo que nos comparten es privado, nada se publica, de aquí nada sale, todo es un expediente bajo su nombre y a nadie le damos información. Es únicamente entre nosotros. Sí, claro, Sí, totalmente. sí, es muy importante que sepa la gente y abro un pequeño paréntesis. En el Consulado de México, aquí en Laredo, todos los consulados, toda la red consular de México en Estados Unidos, tenemos el Departamento de Protección, tenemos el Departamento de Documentación, principalmente estos dos donde manejamos información personal o privada de las personas, valga la redundancia otra vez, pero es bien importante que sepan que son datos que por ley nosotros estamos obligados como funcionarios y como institución estamos obligados a que permanezcan completamente bajo resguardo y sin que se comparta absolutamente con nadie. Son de uso único y exclusivamente para la representación en el caso de documentación y en el caso de protección, ni siquiera, a pesar de que nosotros como consulado los refiramos con una firma de abogado, no le compartimos ni siquiera al abogado esa información. Él tendrá que en la entrevista obtener la información incluso más detallada, porque nosotros igual, como no somos profesionales de migración, no somos abogados de migración que podamos litigar en Estados Unidos, no requerimos de tanta información, solamente necesitamos saber de manera muy general sobre su caso y entonces nosotros le referimos el caso al abogado para que él diga sí. Sí, sí es algo que yo puedo hacer, mándame a la persona. Y entonces ya será con el abogado, con las políticas del abogado, con toda la obligación y la ética del abogado que usted le platique y ellos tengan esa información y se utilice. Era el caso hace un momento en el área del público cuando se llevó a cabo la inauguración, se acercó una persona, que ese es el objetivo que tienen este tipo de charlas. Se acerca una persona y nos dice, oye, fíjate, yo soy una persona que tiene 30 años aquí, entré con documentos en su momento, pero pues expiraron y me quedé. Tengo dos hijos, ya van a tener más de 21 años, estoy casado, mi esposa tampoco tiene documentos y yo quiero ajustar mi estatus, quiero arreglar mi estatus. Y entonces el abogado le dice, ah, claro que sí, pues si usted no ha tenido un encuentro con migración y entró de una manera documentada, tiene tantos años aquí, se puede hacer de esta manera, pero a medida que iba a la entrevista, luego dice, oiga, pero ¿sabe qué? Yo la última vez que apliqué para mi visa, dije, o sea, di información que era diferente a la que está ahorita, y entonces ya no es tan fácil el caso, ya hay que hacer otra cosa. Y luego nos dice, oiga, además mi esposa, pues ella no entró con documentos, ella sí entró sin documentos y tiene, entonces no es tan fácil de que, ah, sí, tienes hijos mayores de 21 años, te pide. Siempre hay una particularidad, siempre hay algo que tiene que platicarse y que no es igual al vecino, al compadre, al amigo, al compañero de trabajo. Siempre es bien importante cuando vas a ir a una entrevista con un abogado
que a detalle le cuentes cualquier situación, cualquier cosa que tú, por mínima que parezca, lo comentes con el abogado, porque obviamente cambia la estrategia o cambian las maneras que tienen las firmas de abogados para llevar tu caso, ya sea ante una corte o ya sea con las autoridades de migración, etcétera, ¿no? Pero sí es mucho, muy importante acercarse, comentarlo, porque hay detalles. Usted pudiera decirle, no, híjole, entonces no te vas a poder arreglar. El abogado dice, vamos preguntando a migración, vamos preguntando a las autoridades qué información tiene sobre ti para poderte ayudar, ¿no? Claro, totalmente cierto. Y lo que muchas veces la gente, bueno, pues, en lo migratorio ahora sí que no hay nada fácil. Lo que parece ser en ocasiones algo muy sencillo como pues llenar un formulario, pues bueno, pues no lo es, no lo es. Es todo ese antecedente, ¿no? De todo el historial de la persona para poder ver si sí o si no se puede ayudar. Y es como decía ahorita Carolina, no tenemos nosotros, a veces nos escuchan que de siempre decimos, no vayan con los notarios y no aboguen por un notario. Los notarios son personas que son de mucha utilidad en Estados Unidos para muchos trámites administrativos, para cuando van a hacer una compraventa de un vehículo y te ayudan y sellan el título, para certificar que sí tuvieron a la vista un documento que tenía el nombre de tal y se veía. O sea, sí son de mucha utilidad y hay muchos aquí en Estados Unidos porque se usan para muchas cosas administrativas, pero para cuestiones legales, desafortunadamente, la mayoría, si no es que todos los notarios de Estados Unidos, en este caso aquí en Texas, no tienen la preparación profesional jurídicamente hablando para asesorarlo a usted. De hecho, hay algo que les impide a ellos el que te den una asesoría, ¿no? Tú puedes ir con un notario y decirle, lléname de esta forma. Bueno, pues él te la llenaría, que no es lo adecuado, pero si él te dice, no, no es esta forma, es esta otra, o deberías de llenar esta forma, él ya está incurriendo en una falta, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el hecho es de que no estamos en contra de los notarios públicos, no, al contrario, son una parte fundamental de la vida diaria en los Estados Unidos, pero para otro tipo de trámites, no para el trámite de cuestiones migratorias sobre todo o cuestiones criminales, ¿no? Entonces, sí es muy importante destacar eso, que se usa la figura del notario público para muchísimas cosas, insisto, que no tienen que ver con cuestiones migratorias. Y que los notarios no tienen una póliza malpractice que los respalda por cualquier eventualidad, ¿verdad? En cambio, las firmas sí la tienen. Y al menos podemos decir que las personas que trabajan con el consulado en medio del PALE sí tienen esa póliza malpractice. Sí, explicando un poquito, esa famosa póliza de malpractice o de mala práctica de la profesión es como el seguro del vehículo. Si por alguna circunstancia usted sufre un accidente y usted es el responsable, pues su seguro le va a cubrir los daños a esa persona que desafortunadamente usted le causó un daño. Es el caso de que desafortunadamente puede pasar que una firma de abogados certificada, reconocida, con experiencia, por alguna razón, algún asociado o por alguna circunstancia, llenó mal el documento y eso tiene una consecuencia negativa para usted y no va a obtener lo que usted buscaba. Entonces usted puede utilizar o hacer el reclamo a través de esa famosa póliza de malpractice o de ese seguro que las firmas establecidas como es Peak Law Group tienen. Y entonces, si bien no pueden remediarle la circunstancia legal, pues va a tener un alivio económico, ¿no? Que regularmente se Argumentación. traduce Ujú. en eso, o a lo mejor, si tiene que defenderse de alguna otra cosa, pues ese seguro le va a pagar a otra firma de abogados para que lo represente o lo defienda si derivó, por ejemplo, en alguna cuestión criminal. Entonces, va a correr a cargo de ese abogado que hizo ese error y de su seguro el que usted obtenga o se defienda y obviamente seguramente terminaría en una compensación económica. Entonces, esa es la ventaja a veces de contratar una firma de abogados. Y la otra cosa que hay que comentarlo, sabemos que no son los mejores tiempos económicamente hablando, sabemos que todo el mundo estamos batallando en la cuestión económica, pero sí es muy, muy importante, no me dejarás mentir, Nicolás, Sí. Carolina, que lo hemos visto, es importante que usted ahorre. ¿Qué se necesita para el trámite migratorio? Lo primero es dinero, desafortunadamente, porque
a medida, incluso ahora con la nueva administración, los costos se van a incrementar, están incrementándose los costos de los money orders, de los pagos que se tienen que hacer a la autoridad migratoria por la aplicación, para todo el seguimiento que seguramente tú nos podrás explicar mejor, Sí. pero es muy importante. Ahorita nada es económico, incluso tenga sus dudas, si alguien le dice que nosotros lo vemos, has batallado aquí 20 años, no has podido arreglar tu situación y de buenas a primeras te dicen que con $1,500 te lo van a solucionar. Ponte en duda, ¿no? Si hazte la pregunta de qué es lo que van a hacer para poderme arreglar o para poderme ayudar con eso. Claro, sí, no, no, pues digo, ahorita, hoy en día, o sea, los costos, inclusive costos de fianzas, pues bueno, pues son muy altos, ¿no? Y cualquier gasto legal, es bueno que las personas estén preparadas con una contingencia. Digo, afortunadamente ahorita el programa PALE sigue activo y bueno, es una mecánica de ayuda que está para los connacionales que pueden hacer uso de ella. En el chat preguntan, entonces un notario me puede ayudar a mí para dejar mis encargos si es que me llegan a detener. O sea, aquí como lo explicaba el cónsul, ¿no? O sea, las labores del notario, ¿qué es? O sea, un notario lo que hace es certifica, en este caso, pues una firma, ¿no? O sea, Ujú. bajo en el sello que tienen cuando los que están registrados, pues bueno, pues está una persona firmando un documento y el notario certifica que esa persona es esa persona que está firmando, ¿no? Entonces, y ese documento tiene validez legalmente, ¿verdad? Por esa certificación, ¿verdad? Pero en sí esa es la labor del notario, o sea, de ahí en adelante cualquier otra cosa posterior, como lo comentaba ahorita el cónsul, el hecho de dar un consejo legal, pues bueno, eso ya implica una circunstancia de inclusive un mismo delito, ¿no? Por hacer uso o práctica no autorizada de ley, ¿no? Y eso ya tiene consecuencias y eso es lo que pues, prácticamente se debe evitar, ¿no? Me imagino que de esto deriva de pendientes de encargos como si me detienen, quién puedo dejarle por medio con un notario o hacer con un notario una carta donde yo autorizo quién se haga responsable de tal las cosas mías o incluso también de quién recoja a mis hijos a la escuela, ¿no? Porque muchas veces pues la persona llegó aquí sin documentos, pero ya creció, hizo su vida y ya tiene hijos que son ciudadanos que acuden a la escuela y puede ser que al momento de la detención ellos no se encontraban con ellos. Entonces, un notario los podría ayudar con eso o hay que ir con un abogado mejor Ok. para que tenga más, no sé, solidez este documento donde autorizo yo a alguien que se haga cargo de ir a recoger a mis hijos o de que los tenga bajo su custodia en lo que yo estoy en mi proceso detenido. Claro, bueno, ahí el presente depende de para qué vaya a hacer uso de ese documento, ¿no? O sea, si, por ejemplo, es una propiedad que se tiene, por darle un ejemplo, y esa Ujú. propiedad que se tiene, usted quiere tener, dar el poder a otra persona para efecto de esa propiedad, pues bueno, ya ahí viene pedir un consejo legal en base a eso. Si es para cuestión de sus hijos, oye, pues bueno, es para darle la autorización a mi hermana que está aquí, que ella sí tiene ciudadanía o residencia o que está aquí con visa de trabajo y demás. Entonces, darle el poder hacia su familiar. Pues bueno, entonces ahí la circunstancia, eso es el tipo de consejo legal en base a la necesidad que se vaya a tener, ¿va? Usualmente para cuestiones de familia, pues bueno, es relacionado a un tema o a familia, ¿no? Para poder dar, otorgar ese poder, ese consentimiento. En sí eso es, ¿verdad? Pero ya lo que certifica el notario en sí, lo que da, es en sí lo de la firma, ¿verdad? O sea, no es todo en sí lo que debe de ir en el Sí, documento, es, digamos ¿verdad? que da legalidad que la persona fue la que firmó el documento que está enfrente de él, no del Exactamente. contenido. Es lo que Exactamente. queremos que quede bien claro, el que no quiere decir que un notario va a hacer su trabajo mal, no, pero no tiene el respaldo o las mismas credenciales, conocimientos o carácter para representar en tema legal. Exactamente. Ujú. Así tal cual, sí, para que la gente esté completamente claro en ese aspecto. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en el chat o algo que Aquí, quiera aquí decir. me comentaron una pregunta muy básica. Es una persona que está casada con un ciudadano de los Estados Unidos. Esta persona entró sin documentos. La detuvo alguna vez la patrulla fronteriza y no tiene otro tipo de récord criminal, no tiene tickets,
no tiene nada, necesariamente tienen que salir esas personas a hacer un proceso consular. O sea, no tienen hijos que, con ningún tipo de padecimiento, la ciudadana tampoco tiene ningún tipo de padecimiento. O sea, eso es una familia promedio y nada más que en este caso el señor pues sí tiene, y tiene un par de detenciones Con con migración Andreas. y no son recientes. Claro, aquí nada más para que lo visualicen. O sea, normalmente cuando se busca el proceso de residencia, pues hay dos vías, ¿no? El ajuste de estatus o el proceso consular, ¿no? El ajuste de estatus se hace por medio de petición cuando una persona entra legalmente y se hace al interior. Proceso consular, pues bueno, es un proceso que se hace en un consulado al exterior. Y hay cinco excepciones que las personas que entran sin propia inspección o admisión pueden buscar aún así hacer el proceso de ajuste, ¿verdad? Y esas cinco excepciones, pues bueno, una es una ley que se llama la 245I, que es cuando, por ejemplo, abuelito pidió a mamá y eso sucedió abril del 2001, por lo tanto le deriva al hijo. Entonces, cuando te deriva una petición de esa naturaleza, entonces tú puedes buscar ese ajuste aquí, aun y cuando tú entraste sin haber sido inspeccionado, ¿verdad? Eso es una de las excepciones. Otras excepciones, pues bueno, cuando las personas tienen DACA y aplican un advance parole, ¿verdad? Un permiso de viaje, pues eso acredita para la entrada para efecto de poder hacer el proceso de ajuste. Cuando personas aplican por medio de visa U, eventualmente VAWA, o cuando tiene algún familiar que está en la militar, ¿no? O sea, bueno, hace poco se hizo lo de la apertura de lo del famoso parole in place Sí. por Biden, ¿verdad? Y Ujú. después lo cerraron, ¿verdad? Pero el parole in place sigue estando activo en el aspecto de familiares en la militar, ¿no? Entonces ahí sí también esa es otra excepción. Esas son las cinco excepciones. Cuando hay alguna de esas excepciones es cuando se puede buscar eventualmente que la persona ajuste al interior. Y no quiere decir que la persona nunca vaya a poder ajustar si no tiene Ujú. esas excepciones. Lo que quiere decir es que eventualmente el proceso va a ser un poco más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en este caso se divide normalmente en tres partes, ¿no? Petición de familia, donde se acredite la relación de parentesco, proceso del perdón, que pues se hace también al interior, y eventualmente el proceso con el Centro Nacional de Visas y proceso consular, que es donde ya se hace la entrevista, ¿verdad? La famosa visita en Juárez. Así es, Sí, la famosa visita en Juárez, así que es, es todos los que van a Juárez. así es. Pues es básicamente lo que lo que siempre nos pregunta la gente, ¿no? Y otro de los casos también es, por ejemplo, para las personas que han tenido alguna cuestión relacionada a drogas o fraude con documentos en el puente que se han hecho pasar por ciudadanos estadounidenses, ¿tienen algún alivio? ¿Tienen algún arreglo esas personas? Ok, muchas veces ahí viene el aspecto de cómo quedó la resolución del caso, ¿no? Cuando no es lo mismo cuando una persona tiene arresto a cuando la persona tiene ya la convicción, ¿no? O sea, cuando ya tiene ya la sentencia o cuando el arresto que inicialmente se suscitó derivó después posteriormente en una disminución de ese arresto y una convicción de otro tipo de delito. Entonces es importante tomar en cuenta, ver cómo quedó el expediente penal, ¿no? Porque eso al final del día puede o no puede impactar. Lo que quedó en récord de ese expediente influiría eventualmente para ver si ese tipo de delito es un delito con el cual se puede buscar un perdón, ¿no? Solicitar un perdón. Entonces, por eso es importante que cuando una persona tiene una circunstancia de ese tipo, pues bueno, pues tener el expediente listo para pedirlo. Muchas veces la gente lo que se acerca cuando va a nuestras oficinas dice, bueno, pues yo tuve un caso, pero ya quedó todo cerrado o ya quedó, ya terminó. Pero muchas veces ese quedado terminado no significa que no haya quedado ese registro. O sea, hay Ah, que ver claro. cómo quedó ese Ujú, registro. En ujú, ocasiones también se puede hacer, dependiendo cómo haya quedado el caso, ¿no? En ujú. ocasiones también se puede buscar pedir limpiar ese registro, dependiendo cómo haya quedado las circunstancias de la finalización de su caso penal, que pues, en este caso lo hemos evaluado para otros clientes para evitar que les impacte en lo migratorio. Y hay otros casos también, a veces la gente nos lo comenta y dice, no, es que yo ya soy residente. Y nosotros les decimos, eres un mexicano que reside de manera permanente en Estados Unidos, pero no eres ciudadano de los Estados Unidos. Entonces estás siempre, desafortunadamente, en riesgo de que por alguna circunstancia legal, sobre todo, obviamente,
puedan removerte ese derecho o ese privilegio que te otorgaron de estar como residente dentro del país. El caso, por ejemplo, los DUI, que es lo más común para un residente, pudiera devenir en la remoción de esa residencia y eventualmente salir a México. Bueno, aquí hay cierto tipo de delitos ante los ojos de inmigración que pueden o no orillar a eventualmente el perder ese beneficio, de tu estatus migratorio. Pero en este caso, la residencia, ¿verdad? Normalmente, para que pueda tener una magnitud de ese tipo, bueno, pues hay que ver las circunstancias de ese tipo de delito, en este caso de DUI. O sea, normalmente cuando es un lo hay sencillo, pues bueno, no entra como tal para que le pueda impactar a esa magnitud. Pero bueno, si hubo otras circunstancias y también había dentro de cuando sucedió el arresto del Lido también tenía pues algún otro tipo de sustancias no controladas, ¿verdad? Y habría otro tipo de delito, ¿verdad? Y eventualmente eso ya sí es en contra de la moral y eso ya puede impactar, Deriva. derivar exactamente. Así es, muchas veces la gente cuando ya tiene su residencia, pues ya piensa que pues ya está inmune a todo ese tipo de circunstancias, y pues no, o sea, realmente una persona que es residente, pues también puede ser puesta en procedimientos eventualmente de Sí. deportación y eventualmente perder la La residencia, ¿no? residencia. Así es. Algo que cuidan es que sigas teniendo buena conducta moral, aunque ya tengas una residencia. O sea, para que sigas ese patrón y después de, creo que 5 años, una persona ya puede aplicar para la ciudadanía, ¿verdad? Sí, eventualmente depende mucho de cómo la persona obtuvo la residencia. El patrón básico es 4 años, 9 meses. Pues ya la persona puede iniciar un procedimiento. Si la persona derivó de su residencia por parte de petición de matrimonio, va a ser familia, en este caso, esposa, esposo, y ahí lo puede hacer en un tiempo menor, que bueno, en este caso a los 2 años. ¿Va? 2 años. Otra pregunta. ¿Un residente puede hacer petición por su esposa, por sus hijos, siendo residente? Ah, perdón, entonces. O sea, yo ya soy residente permanente. Ujú. ¿Puedo pedir a la esposa, puedo pedir a los hijos, a mis Bueno, padres, ok. siendo residente? Ok, bueno, aquí, por ejemplo, todo está sujeto a la clasificación de lo que se estaría Solicitando. solicitando, ¿verdad? Pues en este Ujú. caso, hay un boletín de visas que regula el tipo de los tiempos de lo que se pudiera tardar una petición y si está o no al día, ¿verdad? Ese boletín de visas, Migración lo publica y pues mes tras mes pues lo están cambiando, ¿no? Entonces, en ese boletín de visas uno tiene que ver, a ver, en clasificación de residente, petición a esposo, ¿va? Está al día, si está al día, entonces se puede someter la petición, ¿va? Ujú. Aquí vienen las circunstancias de que si la persona que es el beneficiario de esa solicitud está en el país legalmente, pues habría que evaluar eso. Si está legalmente, pues bueno, entonces puede esperar esa petición. Ujú. Si no lo está, pues bueno, pues habría que ver otra forma, otro mecanismo para O si está en eventualmente el buscar. país. O Ujú. si exactamente está en el Ujú. país. Igual, también si es petición a hijos, habría que ver la edad de los hijos, dónde están, si están aquí o si están afuera, Ujú. etcétera, etcétera, porque también eso influye de la forma como se tendría que hacer, ¿verdad? Y ahorita nada más la pregunta previa, sí, o sea, yo en peticiones de esposos, o sea, normalmente cuando el matrimonio es dentro de los 2 años, ¿va? Uno tiene que hacer una petición para remover las condiciones de la residencia, que eso ahorita nos faltó acá ese punto, ¿va? Y eso es lo que se hace al segundo año, ¿va? O sea, para efecto de la ciudadanía, pues a los 2 años, 9 meses, es decir, el tercer año es cuando ya la persona ya puede aplicar lo de la ciudadanía. Al segundo año es para remover las condiciones siempre y cuando la petición de matrimonio haya sido dentro de ese término de los 2 años, que es cuando se tiene que remover y ya tener la condicional famosa de los 10 años, que es la que normalmente pues todo el mundo conoce, ¿verdad? Sí, la pregunta era porque mucha gente nos comenta, ¿no? Y si es que yo como residente no puedo pedir a mi esposa todavía, me tengo que ser Ah, residente, me tengo que ser ciudadano. sí, O, no. o nos encontramos situaciones en estas charlas comunitarias que tenemos donde, oiga, ¿y por qué no? Usted, no, es que si estoy casado, mi esposo es residente. Y dice, pero no le he pedido porque no soy ciudadano todavía. O los hijos, ¿no? Ah, es que soy residente, pero no he podido pedir a mis hijos que están en México porque soy residente, no me he hecho ciudadano Sí, todavía. sí, no, 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 Ujú. ahí es importante, pues, digo, nuevamente igual, hacer el acercamiento para efecto de que Ver se cada evalúe, caso. así es,
Y el boletín de visas siempre está cambiando constantemente, ¿no? O sea, mes tras mes, a veces que avanza mucho, a veces que avanza poquito, a veces que está al día, a veces que no lo está. Y es donde uno tiene que verificar eso, pues para ver si es conveniente ya. En ocasiones, ahí ellos tienen dos clasificaciones. Una es cuando le llaman el Final Action, que es cuando ya puedes someter todo el paquete, o otra, el Date for Filing, que es la fecha donde puedes ya meter, como quien dice, la antesala a la petición. Y por eso es importante que se acerque, ¿no? Hay otra persona que nos hizo una pregunta, Nicolás. Esta persona adoptó en México a su nieta. Ella es ciudadana de los Estados Unidos, adoptó a su nieta. La nieta está en un lugar de México donde desafortunadamente pues está complicada la cuestión de seguridad específicamente para la menor, porque los familiares con los que vive desafortunadamente pues no tienen el modo más honesto de vivir. Y ella tiene una petición hecha a migración para traerse a esta jovencita que es menor de edad, tiene 12 o 13 años. Nos pregunta si hay alguna manera, a pesar de que ya tiene la petición, o sea, por la urgencia y las circunstancias en las que vive la menor, ¿se puede hacer algo con las autoridades para decirle, oye, necesito que la dejes venir antes? ¿O desafortunadamente tiene que esperar el procedimiento de petición que hizo la señora? O sea, ahora es su hija, ¿no? Sí. Ella la adoptó. Es como muy similar a lo que platicamos del boletín de visas, que estamos sujetos a la espera, ¿verdad? O sea, igual también en los tiempos de peticiones de familia, estamos sujetos también a los tiempos de procesamiento actuales, ¿verdad? En Ujú. ocasiones, cuando estos tiempos demoran más de lo regular, es cuando uno puede tener ese contacto con la autoridad para pedir el por qué se ha retrasado o el por qué lleva tanto tiempo. Y en ocasiones también hay gente que acude con su representante políticamente en su zona, ¿no? Inclusive Ujú. con un congresista o en este caso senador, Ujú. para tratar de buscar ese aspecto de la petición, pues que se procese más Que sea un rápidamente. poco más Esas rápido. pueden ser esas dos vías, cuando ya de forma, viendo el proceso y que está fuera del tiempo regular, pues es donde uno puede acudir como una oficina del ombudsman dentro de USCIS, y si no, pues bueno, con una oficina con un congresista en la zona donde viva o senador para efecto de tratar de buscar. Esas son tres cosas que pudiera, señora Si hacer. pudieras. Ujú. Pues queremos recordarle que durante toda la semana vamos a tener charlas con abogados, como es el caso de Nicolás Arroyo de la firma Peak Law Group, que está en Austin, Texas y en San Antonio, tienen sus oficinas. Vamos a estar tratando de aclarar estas dudas o de tener mayor información para ustedes en la comunidad. Recuerden, hoy iniciamos con la semana de asesorías legales. Es de este lunes 18 hasta el viernes 22, todos los días. Ustedes van a poder ver aquí en esta transmisión y en la página de Facebook del Consulado General de México en Laredo, Texas. Tenemos el calendario de charlas que vamos a tener. Les comento, hoy, esta mañana se llevó a cabo la inauguración. Tenemos este Facebook Live que va a quedar aquí para que ustedes lo consulten si tienen dudas o preguntas o quieren escuchar de nueva cuenta la información que tan amablemente nos ha dado esta mañana Nicolás. Y mañana martes en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos de nuevo una charla presencial en el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, que está en los outlets, en el segundo piso, saliendo del elevador. Justo ahí está el Instituto Cultural Mexicano y a partir de las 6 de la tarde, una abogada de migración, también igual con las credenciales que tiene Peak Law Group, estará llevando a cabo una charla informativa de este y algunos otros temas que la gente tenga interés de escuchar. Ojalá que nos puedan acompañar. Nicolás, te queremos agradecer mucho el Gracias. tiempo, el que hayas venido hoy para estar aquí con nosotros. Les recordamos que aquí en el Consulado General de México en Laredo, Texas, está el Departamento de Protección a Mexicanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Algo que quieras comentar, Nicolás, para cerrar? Ok, no, pues bueno, agradecer nuevamente al cónsul general y al cónsul Horacio y Carolina por la invitación. Y pues sí, o sea, la recomendación, como se ha dado desde forma inicial, pues bueno, que la gente acuda al consulado a pedir apoyo al Departamento de Protección. Yo me imagino que no hay cita para eso, la gente puede acercarse y que estén bien asesorados, o sea, no nomás así que se quede al aire, ¿no? O sea, que vengan y pidan sus consultas para apoyarlos.
Carolina. Como dijo el cónsul en la inauguración, no hay mejor herramienta que estén informados. Entonces, si usted tiene dudas, si usted conoce a alguien, si es usted mismo, acérquese con confianza al consulado. No requiere hacer cita, es únicamente llegar y pedir hablar con alguien del Departamento de Protección y hablamos en privado con usted. Muchísimas gracias y voy a parafrasear a nuestra compañera cónsul de documentación, Alicia Palacios, que dice que hay que saber ya informarse para evitar el fraude. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana en el Instituto Cultural Mexicano de Laredo a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.